Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la primera epístola universal del apóstol Juan. Estamos en el capítulo 2 y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo 9. Juan está hablando aquí en cuanto al hecho de que hoy nosotros estamos andando en tinieblas porque aborrecemos a nuestro hermano. Eso indica que es imposible para usted, como hijo de Dios, andar en la luz y a la vez aborrecer a su hermano. Amigo oyente, si usted hace eso, quiere decir que hay algo que está completamente mal en cuanto a la confesión de su fe. Eso no quiere decir que no haya algunas personas cuyos hábitos y formas de actuar sean censurables para usted, y hay algunas personas que no les interesa estar junto a otros creyentes que tienen ciertos hábitos, los cuales usted no aprueba, y eso se puede comprender bien. Pero el aborrecerlos, eso es algo que revela que usted está en realidad en las tinieblas. Permítanos observar esto nuevamente. En el versículo 8 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan leemos: «Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra». Él está hablando aquí de que las tinieblas están pasando. Ahora usted puede ver a su alrededor hoy y no han pasado todavía, pero están pasando. La ignorancia de la palabra de Dios está en evidencia en el presente, porque las tinieblas se están pasando y la luz verdadera ya alumbra, dice aquí. Es decir, esa luz verdadera, la cual es el Señor Jesucristo, está comenzando a alumbrar en el mundo hoy. Él es aún la persona más controversial que haya existido en esta tierra. Ahora el versículo 9 dice: «El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas». El amar a un creyente es la prueba de la fe genuina, y el aborrecer a un creyente es evidencia de que una persona no está en la luz. Eso es algo que debemos mantener ante nosotros. Debemos reconocer que esa es la oscuridad natural en la cual nacen todos los hombres. De esto habla el apóstol Pablo cuando dijo allá en su epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, «Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón». Esa es la condición natural de la humanidad. Pero nuestra condenación no es debido a lo que somos por naturaleza. El apóstol Juan dice en el capítulo 3, versículo 19 de su Evangelio: «Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas». Esto es algo muy importante de notar y esperamos que usted no lo deje pasar por alto. Usted no es responsable porque sea un pecador por naturaleza, sino que es responsable si rechaza al Salvador. Usted no es responsable porque nació en las tinieblas, porque su entendimiento está en tinieblas, sino que usted es responsable si rechaza la luz que viene hasta usted a través de la palabra de Dios. Ahora esta es una luz que expulsará todas las tinieblas si usted anda en ella. En lugar de apartarse de esos rayos que le pueden iluminar, permítale examinar su propio corazón. Si los hombres continúan rechazando la luz, llegará un día cuando Dios quitará esa luz. Esta gente será quemada. Esaú era esa clase de hombre. Era casi rojo, tostado por el sol. Y él no solo era físicamente tostado así, sino que también lo era espiritualmente. Ahora, ¿qué es una quemadura de sol? Bueno, esto quiere decir que la piel absorbe todos los rayos de luz con excepción de un rayo en particular, y ese es el que quema la piel. El alma que no acepta al Señor Jesucristo, la luz del mundo, será quemada de la misma manera en que fue quemado Esaú. Ahora debemos apreciar que aquí se nos da un cuadro, y esta es la prueba de que usted está en las tinieblas. ¿Cuál es la prueba de que uno está en tinieblas? Bueno, parte de la respuesta la encontramos aquí en el versículo 11 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan, donde leemos: «Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos». El Señor Jesucristo dice: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». ¿Ha confiado verdaderamente usted en Él? ¿Es Él su luz? ¿Es Él su vida en el presente? ¿Es Él quien le está guiando a usted para que no aborrezca a su hermano? Quizá a usted no le guste la manera o la forma de actuar de ese hermano. Quizá le desagrade alguna de sus expresiones. Hay algunas personas cuyas personalidades chocan con las de otros. Y no hay nada que uno pueda hacer en cuanto a eso. Pero eso no quiere decir que usted tenga que aborrecerle.
Posiblemente usted haya conocido a personas así, cuyos hábitos son totalmente contrarios a los suyos, pero eso no quiere decir que usted tenga que aborrecerles. Quizá esta sea una clase de persona que le gusta cantar, por ejemplo, después que todos los vecinos se han ido a dormir. Hay personas que tienen malos hábitos, como estos o peores. Y aunque uno se acerque a ellos y les diga que no aprecia en realidad el hecho de que haga toda esa bulla, o que grite o cante después de que uno esté en la cama durmiendo, aún así no deja esos hábitos. Eso no quiere decir que tenga que odiarlos, que tenga que aborrecerlos, porque esa persona es un hijo de Dios, y Dios puede usarla en gran manera. No sabemos en realidad por qué algunos creyentes, cuando descubren que no gustan de otros creyentes, piensan que la única alternativa que tienen es la de aborrecerles. No es necesario hacer eso. Usted tiene que amar y debe amarles a ellos como a otro hijo de Dios. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera: oí la voz de Jesús decir, yo soy la luz de este mundo en tinieblas. Mírame, tu mañana se levantará y todos tus días serán resplandecientes. Miré al Señor Jesús y encontré en Él mi estrella, mi sol, y en esa luz andaré hasta que se acaben mis días. Esa es una declaración tremenda. Ahora el versículo 11 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es una prueba de si uno es o no es hijo de Dios. El aborrecer a su hermano es morar en las tinieblas. En cambio, el amar a su hermano es morar en la luz. La vida cristiana es en realidad un triángulo, y es un triángulo de la siguiente manera. Usted puede dibujar una línea recta en la parte inferior de una página, horizontalmente con el pie de la página. Luego, en la parte superior de la página puede escribir, Dios es luz, amor y vida. Luego puede dibujar una línea que parta de esa línea que hicimos al pie de la página hasta la palabra Dios. Y de allí otra hacia abajo. En ese punto puede colocar su nombre. Amigo oyente, Dios está en la parte superior, y la luz de Dios se extiende hasta su corazón y su vida. Y luego el amor de Dios también desciende, pero su amor por Él sube, y usted le ama porque Él nos amó primero. Ahora, en el otro punto de la línea de la base, usted puede dibujar otra línea hasta Dios, una línea recta. Pues bien, la luz ha descendido. El amor también ha descendido a otro creyente, porque en el otro punto de este triángulo tenemos a otro creyente. Si usted está andando en la luz aquí en la tierra, amigo oyente, eso indica también que usted está amando a su hermano. Usted no puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano. Eso es algo absolutamente imposible, como Juan nos presentará de una manera muy clara más adelante. Ya vamos a regresar a esto después. Pero ahora parece que tenemos más o menos un desvío del tema que él ha estado siguiendo, y él comienza ahora a hablar en cuanto a 3 clases diferentes de creyentes. Él menciona 3 grados diferentes de creyentes. En el versículo 12 de este capítulo 2 de su primera epístola, dice Juan, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La palabra para hijitos en el original es teknion, y quiere decir un infante recién nacido. Aquellos pequeñitos que han nacido de nuevo. Creemos que se refiere a todos los creyentes, sin importar su edad, sin importar su madurez como creyentes. Esa es la base sobre la cual todos nosotros descansamos. Nuestros pecados han sido perdonados en base a la sangre que ha sido derramada por Cristo Jesús. Debemos notar eso, pues es importante. Y en este versículo 12 leemos, Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Hay algunas personas que permanecen como hijitos y nunca salen de esa área, nunca se desarrollan, nunca crecen. Y ahora pasamos a otro grupo y lo encontramos mencionado aquí en el versículo 13. Note usted, dice, Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los padres son aquellos santos que han conocido al Señor Jesús por muchos años, y ellos han crecido, han madurado. Estos son santos maduros que andan con Dios por muchos años. Nuestra opinión personal es que David escribió el Salmo 23, después que él era ya una persona anciana. Él nunca podía haber escrito ese salmo siendo joven, cuando era un pastor de ovejas, porque este es un salmo que sale de una experiencia y de una vida que puede apoyarlo.
Una vida que ha pasado a través de toda clase de vicisitudes, que ha enfrentado toda clase de problemas y toda clase de peligros, y es una vida que ha sido vivida en comunión con Dios. Y cuando David escribió ese Salmo 23, demuestra que él era ya un hijo maduro de Dios. Él había crecido. Nosotros lo hemos llamado el Salmo de un rey viejo. Creemos que David está sentado en su trono. Ya es un hombre anciano, y él piensa en lo que ha sido su vida. Él recuerda ese pastorcito que estaba en las laderas de Belén, y cómo ese pastorcito cuidaba de su rebaño, y cómo lo protegía de los animales como los osos y los leones, cómo él cuidaba y protegía sus ovejas, y luego él llega a ser rey, y él es ahora un pastor de un pueblo. Y él es rey sobre esa gente, y está sentado allí en el trono, y piensa en lo que ha sido su vida, en esa carrera como pastor, en los momentos cuando él tuvo esa maravillosa amistad con Jonatán, en aquel momento cuando tuvo que huir de la presencia de Saúl, y cómo él llegó a ser rey y reinó por 7 años en Hebrón, al sur de Belén, y cómo Dios le había librado y le dio todas las maravillosas 12 tribus. Y él reinó sobre ellas, y luego él cometió ese terrible pecado, y cómo Dios le perdonó cuando él llegó al Señor y confesó todos sus pecados. Y luego David tuvo problemas en su propio hogar porque Dios le disciplinó. Este hombre no tuvo otra cosa sino problemas en el resto de su vida. Ahora su propia alma se rebela contra él. Él amaba a su hijo Absalón. Él quería que éste llegara a ser el rey y que no se rebelara contra él. Y David huye de Jerusalén y tuvo que refugiarse en las rocas, y ese hijo joven suyo y sus seguidores fueron muertos. Y eso quebrantó de veras el corazón de David. Pero ahora David es un anciano. Está sentado allí en el trono pensando en los años que han pasado. Y él puede decir ahora, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no dice, nada me ha faltado. Él podía haber dicho eso. Pero este hombre ahora es un hijo maduro de Dios que puede decir, nada me faltará, con toda certeza, con toda seguridad. Y luego él presenta esas experiencias que ha tenido, cómo fue guiado, llevado por los verdes pastos, cómo había estado cerca de esas aguas tranquilas, y cómo Dios le cuidó. Amigo oyente, Juan está escribiendo aquí a los hijitos. Pero él también está escribiendo a los padres, a esos santos maduros de Dios, y hay muchos de ellos hoy, y siempre le damos gracias a Dios por ellos. Volvamos a leer otra vez lo que dice este versículo 13, porque hay otras cosas que debemos destacar. El versículo 13 de este capítulo 2 de la primera epístola del apóstol Juan dice, Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Los jóvenes no son tan maduros como los padres. Es decir, que ellos no han tenido la experiencia que los padres han tenido. Pero ellos han aprendido el secreto de haber triunfado sobre el enemigo por medio de la sangre de Cristo. Ellos han aprendido a cómo vivir por Dios, y son fuertes, pero aún son jóvenes. Ellos han vencido al maligno. No diga, amigo oyente, que un joven no puede vivir por Dios hoy. Y luego Juan continúa diciendo, Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Estos son pequeños inmaduros. Estos son aquellos que son hijos de Dios, pero esto es todo lo que saben. Pensamos que algunos de ellos piensan que eso es todo lo que se necesita saber. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay hoy que son inmaduros, que son pequeñitos? En algunas iglesias uno pensaría que es como en un jardín de infantes. Hay tantos niños pequeños en la fe alrededor de uno. Físicamente han crecido. Algunos hasta tienen blancas las sienes. Pero todavía son pequeñitos porque nunca han crecido espiritualmente. Nunca se han desarrollado. Nunca han madurado. Han aceptado a Cristo, sí. Y nosotros no queremos decir que esos no son hijos de Dios. Ahora el versículo 14 dice, Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Los padres han alcanzado una madurez espiritual a través de un largo período de tiempo. Ellos conocían al Señor Jesucristo desde el momento en que estuvo aquí en la tierra, desde el principio. Y luego Él le dice a los jóvenes, Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amigo oyente, los jóvenes son fuertes porque ellos conocen la palabra de Dios, y esta es la única forma en que uno puede llegar a ser fuerte.
Quizá usted puede ir a un gimnasio y hacer algunos ejercicios que puedan desarrollar algunos músculos, pero usted nunca llegará a ser fuerte en el Señor sino hasta cuando usted entre a estudiar, a sumergirse profundamente en la palabra de Dios. No hay ninguna otra cosa sino la palabra de Dios que pueda hacerle fuerte. Necesitamos ser ejercitados por la palabra de Dios. Ahora estos jóvenes pueden manejar la espada del Espíritu, porque esa es la única forma en que uno puede vencer al maligno. ¿Y cuál es esa espada del Espíritu? Bueno, el apóstol Pablo dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y mientras uno no sea capaz de manejar la palabra de Dios, uno nunca llegará a ser fuerte en el Señor. Entonces, no nos sorprende ver que tantos tropiezan y caen, y todo eso a causa de esto. Luego Juan regresa al tema en cuanto al amor por el creyente. Este amor no es algo artificial, no es algo que debe derramarse por todas partes. Hay ciertas cosas que no deben amarse. Así es que nos dice en los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 de su primera epístola, «No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo». Vamos a tener que dejar esto para nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero por ahora debemos decir esto, que la palabra para mundo aquí es cosmos, y se refiere al sistema mundial civilizado. Es lo que hoy llamamos nuestra cultura contemporánea, nuestro gobierno, nuestra sociedad, la forma en que vivimos. Eso es lo que necesitamos aborrecer en el presente. Es aquello que está organizado en el mundo contra Dios. Ahora, la palabra no se refiere al mundo físico, donde crecen las plantas hermosas y las flores, y donde pueden crecer árboles altos, y las hermosas montañas y cataratas y ríos que podemos observar. No debemos aborrecer eso. Eso es algo que podemos amar y disfrutar en todo momento. Pero debemos aborrecer la civilización que se ha corrompido tanto, que se ha alejado de Dios, que está contra Dios. Pero de esto vamos a hablar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos, como lo hacemos con frecuencia, a que estudie el resto de este capítulo 2 y se familiarice con su contenido. Que Dios le bendiga ricamente.